Gracias por estar con nosotros a las 7 de la mañana con 9 minutos. Mauricio Alarcón, doctor en Derecho, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, director ejecutivo. En realidad, ¿qué es el gobierno abierto? Mauricio, tu fundación ha venido desarrollando este proceso de inclusión del Ecuador, has tenido la adecuada recepción en el Ejecutivo, pero ¿qué es el gobierno abierto? ¿Por qué es tan importante estar en esta coalición internacional? Buen día, Juan Carlos, buen día, Verónica, y un saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través de este espacio. Creo que ya una muy buena introducción la ha hecho Verónica, que además ha resumido lo que ha tenido lugar en las últimas semanas y que incluso no inicia en el mes de septiembre, sino en julio, cuando el gobierno de Ecuador formaliza el ingreso de Ecuador a la Alianza para el Gobierno Abierto en un encuentro del que participamos tanto la Presidencia de la República como Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que tuvo lugar en Tbilisi, Georgia, ahí al ladito de Rusia. Entonces, partamos de lo que dice Juan Carlos, ¿no? O sea, no hay que confundir, y esto es muy importante, gobierno abierto con gobierno electrónico. Y quiero empezar con esto porque en los últimos años era muy frecuente que, además de la negativa que ya se decía por parte del gobierno de aquel entonces, la respuesta sea: acá estamos hasta más avanzados. Entonces yo preguntaba y quería explicaciones. Decía, ¿qué es lo que han hecho entonces de gobierno abierto? Y la respuesta, que incluso está en internet, en algunos videos y presentaciones de instancias oficiales, era: aquí por ejemplo gobierno abierto son las sabatinas. Ajá. Aquí por ejemplo gobierno abierto es que tengamos Kipux para que los ciudadanos reciban digitalmente las respuestas a sus demandas. Que la Senaín hackee libremente las Bueno, cuentas probablemente sí. Eso para ellos también era gobierno abierto, Se meta pero libremente, no. sí. No, yo creo que más allá de lo que podría decirnos el nombre, gobierno abierto es una nueva forma de relacionarse entre distintos sectores con miras a construir y fortalecer, por un lado, los principios democráticos y por otro, la transparencia en el sector público. ¿Cómo funciona? Pongo énfasis precisamente en esto y en el sentido del relacionamiento, porque ya se nos ha preguntado, ¿es esto un diálogo más? ¿Es esto un nuevo plan de los que ya estamos acostumbrados? Y pues no, porque hay un punto clave en este tema de gobierno abierto, que es el de la co-creación. No es un gobierno escuchando a los ciudadanos y armando en función de lo que escucha algún plan que después intenta ponerlo en ejecución. Es un modelo de co-creación, de creación conjunta entre la sociedad civil, el sector público, la academia, el sector privado, los ciudadanos, que genera una serie de compromisos que el Estado obligatoriamente se compromete a cumplir durante un tiempo, que en este caso son 2 años, porque los planes son bianuales, y que son monitoreados por la sociedad civil y los ciudadanos de cara a mejorar, como he dicho, los principios democráticos, la transparencia, la lucha contra la corrupción y en general el funcionamiento del sector público. Entonces, en ese sentido, como digo, Todavía, es un trabajo en conjunto. todavía no me queda claro. ¿Le puedes poner un ejemplo, por favor? Voy a poner un ejemplo sobre la base de lo que ha sucedido en otros países. A ver. Se arman, como corresponde, espacios, como digo, de levantamiento de información y co-creación, que es lo que va a arrancar el próximo mes en Ecuador. Y, por ejemplo, un ciudadano dice: creo que para mejorar la situación del funcionamiento de la transparencia en el sector público, necesitamos una nueva ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública. Y lo fundamenta y dice: bueno, los periodistas no pueden acceder a información pública, los ciudadanos tenemos que estar luchando porque se nos entregue la información que nos pertenece. Entonces,
demostrado que una ley de ese tipo mejora la gobernabilidad, mejora el funcionamiento del sector público, potencia un tema de un derecho como el acceso a la información pública, plantean de manera puntual una nueva ley orgánica de acceso a la información pública. El gobierno dice, perfecto, la incorporamos como una de las líneas básicas de este plan bianual de acción y pues gobierno y sociedad civil durante ese tiempo se comprometen a construir, como efectivamente lo tienen que hacer, una propuesta que presentarán a la Asamblea Nacional y trabajarán para que la norma se apruebe. Pero en función de eso determinaremos además un nivel de cumplimiento respecto de esto y se evaluará a través de un mecanismo independiente, que creo que es quizá lo más importante. Y como eso, porque estoy yéndome a un ejemplo que quizá está muy relacionado a la transparencia, en América Latina este proceso de cocreación vinculado a gobierno abierto se ha trabajado, por ejemplo, con comunidades indígenas en el sentido de que haya una real participación, porque hay algunos pilares que fundamentan el tema del gobierno abierto y que en un proceso real de participación, por ejemplo, los pueblos y nacionalidades de la mano de las autoridades tengan en cuenta ciertos elementos para, por ejemplo, solucionar aspectos de servicios básicos que son necesidades insatisfechas en algunos sectores del país. Entonces es un compromiso que se adquiere durante un tiempo determinado para mejorar ciertas condiciones tanto de la democracia como de la vida diaria de la gente dentro de un país. Un tema que ha topado Mauricio, perdón Juan Carlos, Tranquila. Es el tema de la voluntad política y eso lo ha dicho en declaraciones públicas que sin ello pues no existe gobierno abierto y en ese sentido, Mauricio, ¿cómo este gobierno abierto mejora la gobernabilidad? Bueno, a ver, partamos de que el gobierno abierto se sustenta en 3 pilares: transparencia, participación y colaboración. ¿Cómo mejora la gobernabilidad? Porque con mayor transparencia, mayor participación y colaboración estamos involucrando y empoderando a ciudadanos activos en los procesos de la gestión de lo público. Y creo que eso es lo fundamental. No estamos, insisto, y quizá esto para nosotros es muy importante de destacar, simplemente potenciando a un sector. Tratando de mejorar la situación del Estado, del gobierno nacional, para que solo haga las cosas, sino que al ser un proceso colaborativo entre los distintos sectores que tienen que involucrarse en la gestión de lo público, se trabaja de una manera bastante más fluida en pro de esta gobernabilidad. No es del gobierno nacional diciendo qué hacer, cómo hacerlo, qué decir, qué implementar, sino es un gobierno implementando aquello que co-creó con los ciudadanos. Y por supuesto hay que ser muy realistas y en esto tengo que destacar el trabajo más allá de la voluntad política, el trabajo de este grupo núcleo que tiene a la Secretaría General de la Presidencia de la República como punto de contacto del sector público y a FCD, Ciudadanía y Desarrollo, como punto de contacto de sociedad civil en el sentido de que con miras a trabajar de la mejor manera, aspiramos a crear con todos los ecuatorianos que quieran involucrarse un primer plan nacional de acción realista con metas alcanzables, de tal forma que podamos arrancar con pie derecho una experiencia que en otros países latinoamericanos ya está próxima a cumplir 8 años y que ha arrojado resultados realmente interesantes. Ecuador además ha tenido algunos avances en ciertos temas que en América Latina recién se están trabajando, por lo cual es un reto para nosotros determinar precisamente esas líneas de acción. Pero por citar ejemplos, en algunos países latinoamericanos, gracias precisamente a estos compromisos de un plan de acción, y voy a insistir en el tema, entraron en vigencia leyes de acceso a la información pública. Paraguay es quizá un ejemplo de ello, ¿no? Entonces han trabajado de manera seria y decidida para mejorar ciertos aspectos básicos que a veces incluso se da por descontado dentro de una supuesta democracia, pero que en la práctica están realmente debilitados. ¿Esto es alguna forma en la cual los ciudadanos organizados vigilan, colaboran y ayudan a gobernar bien? Sí, perfecta. Con transparencia. Una de las múltiples definiciones y creo que Juan Carlos llega a una conclusión. Pero no, hasta es que ahora... es un punto, Juan Carlos, de que hay muchas definiciones de lo que es gobierno abierto, porque por eso es clave el que podamos seguir encontrando este tipo de puntos. Tú has llegado a una definición muy clara y en ese sentido, por ejemplo, aún está en discusión. Habemos quienes defendemos los 3 pilares que he mencionado: transparencia, participación y colaboración. Y hay otros que avanzan a 4 pilares, meten el tema de rendición de cuentas, empiezan a meterse en otros asuntos que
la discusión sigue ahí. Y sigue porque, insisto, el gobierno abierto no puede definirse de una manera tan cerrada como agarrar un diccionario, leer y ver la definición, sino que es un nuevo paradigma, una nueva forma de gobernar, una nueva forma de trabajar con los ciudadanos hacia mejorar precisamente la función pública. Pero claro, lo que está creando un gobierno abierto es una contradicción a un gobierno cerrado, opaco. Efectivamente, y claro, ese es otro de los puntos. Empecemos a hablar de antónimos, por eso yo empezaba diciendo, gobierno abierto no es gobierno electrónico. Gobierno abierto no son datos abiertos. Gobierno abierto es totalmente lo opuesto a un gobierno cerrado, a un gobierno poco transparente. Y eso es clave para, como decía el presidente Moreno en su discurso del pasado 12 de septiembre, abrir efectivamente todo lo que está en manos del sector público para que los ciudadanos puedan cumplir su principal rol, que es el de fiscalizadores ciudadanos. Y eso es fundamental. No se trata simplemente de manejar la apertura en un discurso, o que como nos acostumbraron en los últimos años decir, pero tienen ley de acceso, entren a las páginas web y vean la información que mensualmente se actualiza, o vengan y soliciten información y se les entrega. O que también, por ejemplo, y es uno de los puntos claves que creo que la ciudadanía debe tenerlos en cuenta cuando empiecen a aportar para la construcción de este plan de acción, mucho se nos dijo, por ejemplo, sobre el Sistema Nacional de Compras Públicas. Ah, no, pero es que ahí tienen un portal donde pueden ver los contratos, donde pueden vigilar las subastas inversas, los ahorros del Estado. Y Verónica hacía ya, por ejemplo, mención a lo que ha sucedido en las últimas horas de estos sobreprecios estúpidos en obras públicas, y en obras públicas que además se construyeron frente a nuestras narices, y no son sobreprecios de 1 o 2 millones de dólares, sino que se habla de 13, de 17 millones de sobreprecio. ¿Estarán los contratos en el portal de compras públicas o se habrá aprovechado una situación de emergencia para hacer contratación con los amigos? El gran periodista e investigador Paul Mena del Universo publicó hace más de 2 años esta historia. Es decir, probablemente... además con un enorme detalle. De edificio por edificio está publicado. Está publicado. O sea, está bien que el nuevo Consejo de la Judicatura salga a decir que hemos descubierto. Mentira. No han descubierto está nada. Está publicado. Bueno, esperemos. A eso voy. La prensa ayuda al gobierno abierto. Por supuesto. Y parte de los asuntos que tienen que ver con transparencia, participación y colaboración se relaciona también con el tema de la libertad de prensa. Que esté asegurada la posibilidad de que los periodistas en específico y los ciudadanos en general puedan fiscalizar lo público. Puedan empoderarse y trabajar en estos temas sin temor a represalias. Todo esto forma parte, como digo, de una nueva forma de gobernar, de un nuevo sistema de gobierno que es el gobierno abierto. Entonces ahí estamos, ¿no? Nadie está descubriendo el agua tibia. No me sorprendería que en las próximas semanas alguien salga a decir que ha descubierto sobreprecios en las carreteras, cuando el medio digital Plan B hizo un análisis exhaustivo de los sobreprecios en la vialidad del país, porque recordemos que nos contestaban cada que había algún reclamo, pero tenemos carreteras, ¿no? Entonces ahí este tipo de cosas son importantes y por supuesto hay que reconocer el trabajo de los periodistas de investigación, pero esta información debería estar a disposición de todo el público. En el tema puntual de contratación pública, Juan Carlos, Verónica, ustedes lo saben perfectamente bien. Se aprovecharon de los regímenes especiales, se aprovecharon de ciertas cosas que están fuera del sistema de contratación pública para ocultar información. Entonces ahí no hablamos de transparencia, mucho menos de participación. Por lo tanto, de ninguna manera podríamos hablar de un gobierno abierto a los ciudadanos. Así es que, como digo, esperamos que este arranque de proceso sea realmente exitoso, y creo que es importante mencionar que físicamente participaremos en 7 zonas del país con la sociedad civil y la ciudadanía recabando insumos, pero además se activará una plataforma web a través de la cual los ciudadanos puedan hacer sus aportes. Si bien es cierto que este tema recién empieza, no está muy arraigado en la ciudadanía, vamos a arrancar también un proceso de educación en gobierno abierto para que la ciudadanía comprenda
qué es y qué no es, cuáles son los modelos, los pilares, los ejemplos exitosos en otros países, y que así la participación en esta construcción del primer Plan Nacional de Acción sea realmente exitosa, que haya una participación vibrante y que con el pasar del tiempo podamos llevar con orgullo un proceso que, por ejemplo, en países como Chile, como Colombia, como Paraguay, involucra a cientos de organizaciones de sociedad civil e involucra a cientos de miles de ciudadanos en la discusión, tanto en el mundo online, en el internet, como en el mundo físico y real. Gente que se involucra, participa y que incluso puede dar fe de los beneficios del gobierno abierto en su día a día. Justamente, Mauri, ¿por qué es importante que la sociedad civil, la academia estén involucrados en estos procesos de gobierno abierto, y también cómo desde la sociedad civil, desde la fundación que preside, va a monitorear esta situación, que esto se cumpla, que realmente se convierta el gobierno actual en un gobierno abierto? Bueno, partamos de lo último. Las organizaciones de la sociedad civil, más allá del rol específico que va a jugar Fundación Ciudadanía y Desarrollo, tienen precisamente el rol de seguimiento una vez que queda plasmado el primer plan de acción. Y ese rol de seguimiento, evaluación, es precisamente respecto de los compromisos que ha asumido el gobierno nacional durante 2 años. Nos convertimos en una vigilancia activa de que esos compromisos efectivamente se cumplan. Tenemos que estar reportando, pero por supuesto no solo jugando el rol de queja, de sentarnos después de hacer el plan de acción al frente y decir, a ver, gobierno nacional, usted se comprometió a hacer esto, ¿qué fue? Sino a empujar el carro juntos para llegar a esa meta final. Entonces ahí está ese rol de la sociedad civil que, como digo, inicialmente entrega aportes como cualquier ciudadano, pero en la práctica se convierte en el motor principal del seguimiento y la evaluación para la implementación de esos compromisos. Alguien que esté interesado, estamos con Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, conversando sobre el Plan de Acción Nacional de Acción sobre Gobierno Abierto. Chile, por ejemplo, ¿cómo funciona? Alguien que esté interesado buscaría, porque claro, lo que estamos montando aquí es nuevo en el Ecuador, pero no es nuevo en otros países. Ya, digamos, no sin el afán de imitar experiencias que siempre son particulares de cada país. ¿Cómo funciona en Chile, por ejemplo? Y eso es muy importante porque en el caso ecuatoriano cualquiera diría, bueno, o sea, nos estamos incorporando tarde. La iniciativa cumple ya 7 años, va para su año 8, y Ecuador recién se incorpora cuando la mayoría de países latinoamericanos va incluso a la construcción de su 4.º plan. Y nosotros evaluábamos y decíamos, no solo las cosas pasan por algo, sino que es clave aprender de esos errores de otros países que, por ejemplo, en sus primeros planes de acción, asumían listas de decenas de compromisos. Llegaba el plan bianual y el gobierno decía, bueno, en la práctica de las decenas hemos logrado cumplir 5. Uh-huh. Y veían un nivel de cumplimiento bajísimo y se daba frustración y es que nos han fallado. O problemas como los que se dieron en México, que es gravísimo, en el que el gobierno en su debido momento estuvo involucrado en un caso de espionaje a las organizaciones de sociedad civil que estaban involucradas en los temas de gobierno abierto. Entonces creo que partiendo del punto de lo valiosa que es la experiencia en otros países, yo te digo, por ejemplo, qué ocurre en Chile este rato, que acaban de salir de un proceso de co-creación de su 4.º plan ya. Uh-huh. Participación vibrante en un foro de cierre en Santiago de Chile, 150 organizaciones reunidas revisando los compromisos del plan de acción, más de 150,000 comentarios, observaciones y aportes a través de plataformas digitales, ciudadanos voluntariamente facilitando sus espacios de diálogo y, como te digo, lo principal, resultados y cambios en la gestión de lo público. En el caso chileno, por ejemplo, el resultado ha sido encontrarnos, y esto es muy fácil verlo en internet, con un portal de datos abiertos tan completo que le permite a la ciudadanía común, no solo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en transparencia, revisar esos datos, ver qué está pasando prácticamente en tiempo real en el sector salud. Y sacar desde la sociedad civil, por ejemplo, aplicaciones, como ya ocurre en el sur del continente, en el que el gobierno puede, por ejemplo, chequear la ocupación de camas en los hospitales en tiempo real. Porque toda esa data está a disposición.
Y parte de las consecuencias de esto, como digo, no es solo implementar y llegar a conclusiones, sino aprovechar también las consecuencias del gobierno abierto en beneficio de los ciudadanos. Y empiezan a darse trabajos mancomunados y conjuntos entre sociedad civil y sector público para mejorar, insisto, el día a día y la vida común de cualquier ciudadano, que ya puede revisar cómo están ciertos temas, cómo puede reportar. Y en el caso ecuatoriano hay que destacar que la Municipalidad de Quito desde hace algunos años lleva adelante una campaña muy fuerte de implementar principios de gobierno abierto a nivel seccional. El municipio de Quito también tiene un portal de datos abiertos, creó una ordenanza de gobierno abierto por iniciativa de la Comisión de Participación Ciudadana presidida por la concejala Daniela Chacón. Se ha creado incluso ya un consejo consultivo de gobierno abierto del cual FCD forma parte. Fue una convocatoria además abierta. Entonces eso es precisamente lo que trae como beneficios. Y como te digo, quizá en América Latina, y es nuestro modelo a seguir, las mejores experiencias son Chile, Paraguay, Colombia, donde ya después de una etapa, como digo, van para su cuarto plan de acción, empiezas a ver los resultados concretos en la vida diaria de la gente, en la mejora de esos servicios, ver también en otros países como Costa Rica, cómo comunidades indígenas empiezan a entender lo que es gobierno abierto, a aprovechar esa data y a construir incluso soluciones habitacionales, de servicios básicos, de la mano de esa apertura que hay del gobierno, para que no haya imposiciones por parte del sector público, sino que haya procesos de co-creación, co-implementación y trabajo conjunto como corresponde. Y claro, lo fundamental, creo que el eje de todo esto, el fondo, el mar de fondo, como dice un amigo mío de todo esto, es que la ciudadanía se empodere, se comprometa, asuma por sí mismo el camino de su destino. No es el gobierno únicamente el responsable, sino de una sociedad. Somos todos los que nosotros somos los responsables. Nosotros elegimos los gobiernos malos que tenemos, o buenos. O sea, pero depende de nosotros que esto funcione. Por supuesto, Claro. y ese Entonces, así es está quizá bien. uno de los puntos que hay que vencer. El hecho de que los ciudadanos se limiten a ir a las urnas cada cierto tiempo, elegir y esperar resultados como por arte de magia, cuando la clave está en el empoderamiento ciudadano. Por supuesto, nadie niega que en los últimos años muchos de las personas que se involucraron de manera activa en procesos para tratar de mover las cosas terminaron frustrados porque o terminaban perseguidos, presos, con juicios, por supuesto, pero ahora en alguna medida las circunstancias han cambiado y creemos que es momento de que ese empoderamiento ciudadano sea real, se active, se participe de manera plena y se logren resultados hacia una democracia realmente participativa. Ya lo representativo está quedando bastante rezagado y se requiere de ciudadanos que se involucren, que colaboren, que fiscalicen y que lleguen a construir el gobierno y no simplemente a dejarlo en manos de un grupo de iluminados al que cada 4 años quizá nosotros simplemente le delegamos el liderazgo de lo que ocurre en un país. Suena maravilloso, suena maravilloso. Ahora vamos a la Mauricio, práctica. Vamos a ver cómo funciona y debemos hacerlo funcionar. Una Finalizamos, pregunta Verónica. final, Mauri, escuchando esos ejemplos de Chile, de Costa Rica, que da envidia realmente, ¿cuánto tiempo le podría tomar al Ecuador llegar a esos niveles? Bueno, insisto, basados en la experiencia y en los errores y aciertos de nuestros hermanos países de la región, yo creo que podemos partir con un plan de acción que tenga compromisos realistas, y no con ello quiero ser negativo, pero con quizá 10, 15 compromisos que se puedan llevar a cabo en los próximos 2 años, para quizá en un segundo plan de acción, es decir, en aquel que se presente entre 2021 y 2023, podamos ya incorporar otro tipo de soluciones. En este primer plan, en función de ejes que también serán definidos con participación de la ciudadanía, esperamos nosotros solucionar algunos temas y trabajar de manera conjunta en algunos temas que requieren atención urgente. Y quién sabe, si actuamos con la rapidez y con los buenos resultados que se espera, podamos ya incorporar otro tipo de compromisos, de acciones que vayan solucionando, como digo, el día a día de la gente
con pequeños detalles quizá en el mediano plazo, ¿no? Yo creo que en el corto plazo, como dice Juan Carlos, muchas de estas cosas suenan bonito y aprovecho el espacio y la gran audiencia que tienen ustedes para invitar a la gente. Se hará una convocatoria pública de los distintos procesos que se van a llevar a cabo en, como he dicho, varias ciudades del país, presencialmente y digitalmente para todos los ecuatorianos dentro y fuera del territorio nacional, para que se involucren, para que participen, para que se informen, para que conozcan lo que es el gobierno abierto y puedan involucrarse de manera activa en la creación del plan de acción. Muy bien, gracias Mauricio Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ayudando a construir luz al final del túnel.